bien. Estamos en Radio San Camilo, en el programa Caminando Juntos. El día de hoy, sábado 5 de octubre, ya estamos en octubre, último trimestre del año. Se va a acabar el año pronto, Dios, rápidamente. Y tengo el gusto de estar con Esther Moreno Huerta. Ella es de Independencia, del Distrito de Independencia. Ha sido alcaldesa del Distrito de Independencia en 2 ocasiones, creo, ¿no? En dos sí, periodos. Y también ha sido congresista, pero diputada. Quiere decir en el año 90, ¿no? Sí. En aquel congreso cerrado por Fujimori en A el los 92. 18 meses. A los 18 meses. Para que se consume el autogolpe, porque la había Así es. preparado con Montesinos, ¿no? Así es. Entonces, Esther Moreno ha sido diputada, ha sido alcaldesa de Independencia. Entonces, es una persona vinculada a los temas políticos, pero también al activismo social. Está siempre en coordinación con diversos espacios, sobre todo de mujeres. Hace unas semanas entrevistamos a representantes, recordarán ustedes, a 4 representantes de la agenda política de las mujeres por la ciudad de Lima, ¿no? Eran representantes de las 4 Limas, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro, ¿no? Vinieron acompañadas de Yesina Salinas, de Desco Ciudadano, y conversamos con ellas ampliamente con las 4, ¿no? De 2 en 2, porque el espacio no es tan grande, ¿no? Entonces, el día de hoy también con Esther vamos a conversar de ese tema y de otros temas vinculados a lo que conversamos aquí en el programa Caminando Juntos, ¿no? Las periferias, la pobreza, la situación que se vive actualmente en Lima, en estos distritos de las periferias, como las llama el Papa Francisco, que son alrededor de 15 distritos que están alejados pues del mar, ¿no? En el otro lado, al este de Lima, y donde está la pobreza, ¿no? Las personas que viven en situación de pobreza. Entonces, Esther, es un gusto que estés con nosotros. Como te comenté, el programa es no formal, o sea, no tenemos preguntas estructuradas ni nada, o sea, vamos conversando de acuerdo a nuestra experiencia, nuestro conocimiento de la realidad, de la pobreza, de la situación en que viven las personas en nuestros distritos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar por la agenda política de las mujeres para que tú nos continúes comentando qué temas tienen en agenda y cuáles son las próximas actividades que tienen por realizar, ¿no? Sí, bueno, primero saludar a tu programa y a ti en especial por la conducción de este espacio, a Freddy por haberme contactado, ¿no? Y agradecer la apertura que tienes, porque justo hace un mes trataron de que yo estuviera en esta entrevista, pero preferí pasarle la voz a las compañeras voceras de la agenda política de la mujer que había sido trabajado con el proyecto de DESCO, ¿no? Y me ha dado mucho gusto que las hayas entrevistado, las he escuchado y eso motiva que ahora yo esté contigo presente. Pero hoy día ha pasado una cosa que me ha emocionado, ¿no? Mi hija está en Francia, en la ciudad de Grenoble, en el pueblo de Briançon, y me mandó un video de un parque que se llama Independencia, que yo no me acordaba que lo habíamos inaugurado en el año 89, cuando yo era alcaldesa de Independencia, y a la par que inaugurábamos el parque allá en Francia, inauguramos el otro parque acá en Independencia que se llama el Parque Briançon, como testimonio de la hermandad que había entre nuestros pueblos por la cooperación que estábamos recibiendo para hacer obras de agua y desagüe en el Ermitaño Alto. Y con esto quiero retomar y recordar algo que me impresionó cuando me invitaron a Francia un grupo de peruanos y franceses que querían apoyarnos, porque se enteraron que no era la alcaldía, querían apoyar a una mujer alcaldesa, etcétera, ¿no? Y yo fui a hablar sobre la realidad del Perú y fui a hablar justamente sobre la pobreza, que es lo que la palabra con la que todos empezó esta tarde. Y yo hablaba de la riqueza que había en estas zonas de pobreza, ¿no? Y esa riqueza, ¿por qué? Porque normalmente la gente que había migrado a la ciudad, casi el 99%, pues son gente de las provincias. Y mayormente eran de las zonas altoandinas del país, ¿no? Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Cusco poco y Puno poco, pero más era así de norte y el centro, ¿no? Junín. Y entonces, bueno, la riqueza es que traía una costumbre del tema de la solidaridad. Entonces, cuando ellos vienen a Lima, vienen con las ganas
de tener un techo propio. Y al ver que el Estado no le da ese techo propio, pues ellos toman las tierras como mis padres las tomaron en el caso del Mitaño y se organizan. Y su foco era, pues, vida digna, techo Claro. digno, techo propio, pero digno. Esther, permíteme, Independencia se puebla, digamos, o sea, estos migrantes que tú mencionas de las zonas rurales, principalmente andinas del Perú, migran hacia Lima y se reasientan, En bueno, callejones, tugurios, claro. y ahí se organizan y toman las tierras. Ah, correcto. Pasan por Estamos ahí hablando primero. de los años 50, 60, Sí, 60, pues, ¿no? 60, 60, en el caso de Independencia. claro, 62, por ejemplo. Antes de Ermitaño ha estado el pueblo que antes se llamaba Pampa de Cueva, que ahora es la capital del distrito, que se llama Independencia. Ellos llegaron primero. Claro. Entonces estamos hablando 60, 62, 64, y todas las periferias alrededor de la Uni y Ermitaño misma ya van. Ya. Y obviamente esto se agudizó seguramente en la época de la violencia armada, del terrorismo. En los La años violencia, 80. ya, pero esa es la violencia interna, porque entonces las invasiones se dan en la época de Prado, ¿no? Ya. Gobierno de Prado, después Sí. viene el gobierno de Belaunde, ¿no? Belaunde Los no años termina de tener una política de vivienda al igual que Prado, hace alguito, crea la Corporación de la Vivienda, un poquito de asesoría técnica para que planifiquen el suelo, ¿no? Hace alguito, Belaunde, y después viene el golpe militar con Velasco, con año Velasco, 68. 68, Velasco tiene más iniciativa porque organiza a la comunidad, y tanto en la zona de la ciudad como en la zona campesina, ¿no? Sí. Y entonces en Independencia ya habían organizaciones vecinales, ellos entran a asesorar, nosotros tenemos la visión equivocada de que ellos son un gobierno que quiere corporativizar y controlar a la población, nos enfrentamos, nos confrontamos, y nosotros por el tema de la rebaja del pago de las obras de agua y desagüe. Y en esa época, no solo Independencia, sino se va poblando Comas, y creo que empieza Caraballo, ¿no? Claro, Comas en la época ya estaba, del Comas ya. presidente Velasco es importante. Creo que, bueno, en Comas hay una avenida que se llama Juan Velasco Alvarado. Claro, la avenida otra que Tupac se llama Amaru. Revolución. Claro, y la avenida Tupac Tupac Amaru, Amaru, sí. la S. Velasco. Sí, sí. O sea que fue una época de mucha efervescencia. Primero porque por un lado él y su gobierno intentaban atender la problemática de la población, porque crean ONDEJOB, que es la Oficina Nacional de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes. Y la izquierda está emergiendo en esos años por todo el tema del levantamiento del movimiento guerrillero del MIR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que nos encontramos, ¿no? Porque yo era más joven que otros, que somos antiguos que yo. Entonces, hay una confluencia por lo mismo, o sea, todos queremos sacar adelante a nuestro pueblo de manera organizada, defendiendo derechos, construyendo ciudad de manera autogestionaria o cogestionaria. Y en esa, como te digo, en esa apuesta nos confrontamos, ¿no? Y nosotros mantenemos nuestro espíritu de lucha y organización, y tenemos cargos, en mi caso, hubo un incendio muy grave, se murieron 11 personas por el incendio, habían 40 heridos, formamos el comité de auxilio, a iniciativa de la iglesia, porque yo en esa época era catequista. Y el padre dice, no, tú tienes que ser la presidenta. No, padre, yo soy muy joven, no, hay más viejito. Y el padre se enrasó y me propuso, y la gente apoyó porque la gente quería jóvenes. Y yo no sabía que nos querían tanto. Ya terminé aceptando. Entonces hicimos una organización que agrupaba a todas las organizaciones del distrito, no se escapaba ni una, ni las deportivas, ¿eh? Y eso fue un movimiento muy grande por el derecho a la salud, por un pabellón para quemados que no lo logramos. Sacamos al director de la Cayetano, al doctor Cuadra Ramírez, porque no estuvo en la capacidad de atender las demandas, no solamente de Independencia de Lima Norte, ¿no? Ya en esos años, estamos hablando pues del año 1972, 73, que tal Gobierno de Velasco todavía, claro, y de ahí ya, bueno, seguí yo trabajando y llegué a donde llegué. Y antes de ser alcaldesa, yo soy regidora de la izquierda también, ¿no? Entonces, de verdad que sí, todo el mundo me dice, ¿has hecho una carrera política? Bueno, sin proponérmelo, ¿no? Porque como estábamos muy, muy convencidos de que ese ama a tu prójimo como a ti mismo, pues, es de verdad, ¿no? No se dice de verdad. Entonces ya, pues, ¿no? O sea, Entonces, tú enraizas tu actuar, digamos, en la política, ajá, este quehacer político que has tenido
en tu formación como catequista, vinculada a la Así es. Iglesia Y a la Católica teología y la y a liberación. la teología de la liberación. Con los Correcto. columbanos, ¿no? Con el padre Noel Keris, que Sí, estaba en ese grupo. aquí estaba Alicio Domínguez. Yo lo Ah, entrevisté. El primer ¿viste? programa, él fue el entrevistado en el 13 de julio Así sí me hizo de haber este año, sí, escuchado. Sí, hablando de San Columbano, ¿no? así es. Bueno, hemos estado con Gloria Helfer también, que bueno, es discípula del padre Gustavo Gutiérrez, y hemos conversado bastante de estos temas, ¿no? Entonces, en Independencia yo recuerdo, sí, lo comenté en algún programa también, hace unos años trabajando en Cedro, conocí a un promotor, uno de mis promotores de campo que ejecutaban el proyecto, su intervención en Independencia, y me llevó y me presentó a una señora, te estoy hablando ya hace, no sé, esto ha sido hace más de 10 años, 12, 14 años, que había sido dirigente antigua, era ya una señora mayorcita, y me contaba sus experiencias así de los años 50, 60, y me decía, y las mujeres éramos las que íbamos a pedir frente a los ministerios el agua, la electrificación, los La servicios mayoría mujeres. básicos, generalmente las mujeres, porque usted sabe, señor, me decía que los hombres acá se van a trabajar, salen, se van, y las que Cierto. nos quedamos aquí luchando todos los días Sí, con los niños y viendo cómo vamos a comer y a darles de comer a nuestros hijos, y además consiguiendo los servicios básicos, hemos sido siempre las mujeres. Y esto lo hemos logrado así, luchando y parándonos frente a las instituciones públicas, a los ministerios, y pidiendo, exigiendo, y así poco es. a poco hemos ido consiguiendo todo Así es. lo que tenemos, ¿no? El acceso. Así es. Y mira, permíteme un paréntesis ahí, porque mira, nosotros cuando hablas de la pobreza otra vez, nosotros hemos luchado para que el gobierno hiciera las obras de agua y desagüe, pero antes de hacerlas tenía que hacer los planos, ¿no? El perfil del proyecto, después el expediente técnico, y en esas épocas tenía que someter a licitación pública el desarrollo de las obras para que se hagan por concurso, ¿no? Y estamos hablando de ese año gobierno de Alan García. Y, como Alan García era tan sectario y nosotros éramos un gobierno de izquierda unida que hacía asambleas populares, cabildos abiertos, o sea, había mucha participación comunal en la toma de decisiones en el gobierno local. Y mira, el tema del agua nunca fue una función municipal, pero sí fue la agenda prioritaria número uno en todas las luchas que hemos tenido. Entonces, el municipio, nosotros habíamos llegado a un municipio y tenemos que hacerlo. Y el gobierno no quería darnos el apoyo para nada. Pero ahí gente humilde, que eran los 4 secretarios generales, solo uno tenía estudios universitarios, los demás primarios o secundarios, o sea, 4 señores así, bien andinos, no, hacemos la obra de agua. Así el presidente no quiere, señor Esther, la hacemos. Usted tiene que decir que sí, que sí, que sí. Y yo le digo, pero no tenemos plata, ¿no? ¿Cómo? Para mí era imposible. No había sido una oferta de campaña tampoco de la izquierda hacer esa obra de agua. Le digo, no, usted diga que sí lo hacemos. Entonces, claro, como ellos tenían una organización, cada uno bien hechecita y todo, ya, entonces lo hacemos. O sea, bastó que yo diga que lo hacemos y lo hicimos. Sí, lo hicimos. ¿Y quiénes lo hicieron? Los pobres de la ciudad. Ellos, esos andinos que mucha gente ha menospreciado en la ciudad de Lima, cuando han venido las campesinas y campesinos de las zonas de la región surandina a reclamar su respeto a su voto popular, que había sido totalmente vilipendiado y atropellado, ¿no? Esa gente andina ha construido en la ciudad de Lima y la gente de provincias este gran programa de vivienda donde somos 10 millones de habitantes y la mayor parte está asentada en la periferia de la ciudad, en lo que antes se llamaban conos y ahora le llamamos Lima. Y si tú te vas recorres todo el país, pues en todas las pequeñas ciudades está rodeada de estas zonas construidas a mano, sin apoyo del Estado, por la gente organizada que ha venido de las zonas periféricas de las provincias y distritos, ¿no? Entonces, el gran programa de vivienda que hay en el país no lo ha construido ningún gobierno. El programa más grande ha sido construido por la ciudadanía peruana, por la comunidad peruana, ¿no? Entonces, de eso tenemos que estar orgullosos, ¿no? Porque estamos en una época en que las cosas son muy difíciles, muy complejas. Nunca pensábamos haber llegado al extremo en el que hemos llegado el día de hoy.
Nosotros venimos de una pandemia en el 2020 que prácticamente nos liquidó la moral, nos, no, o sea, la llevamos todavía como una mochila pesada porque fuimos testigos de manera agónica de cómo se moría nuestra familia. Sí, Un poco más y en las calles la gente moría. Frente a un Estado que nunca estuvo del lado del pueblo. Frente a gobiernos que nunca se habían preparado con toda su burocracia, como la del sector salud, para atender situaciones de esa naturaleza. O sea, sí, realmente, como dicen nos sorprendió la pandemia con el calzoncillo o calzón abajo, no como sí, país, ¿no? cierto. Y entonces, por eso no fue raro que fuéramos uno de los primeros en el mundo en mortalidad Sí. por COVID. El primero. Justo Sí, estuve con Mario Ríos sí, también hace 2 semanas, sí. o la semana pasada, me parece. Sí, sí, le he visto. Sí, y Mario, pues conversamos ese tema de la pandemia y con otras personas también, con algunas promotoras de salud que han estado por aquí en el programa. Y hablábamos de la pandemia del COVID-19 como un momento pues trágico, pero además que como que Quiebre. divide nuestra historia en Así dos, es, ¿no? así O es sea, un antes de quiebre. la pandemia y después Es de la un quiebre en pandemia. la historia del país. Y en esa pandemia, en ese contexto, se crearon las ollas comunes, Así se es, reactivaron las promotoras de salud que así conversábamos es, así antes del es, programa, que son tan así es, antiguas, así que es, así es. empezaron en la época del cólera, ¿no? Sí, claro, Y en los luego yo años, las he estamos hablando de conocido en los 80 y... años 90, 95, Claro, así 97, es. en el marco del programa Noven- Educadores de Calle de INAVIR, justamente con Ah, Freddy ya, Calixto, ya. cuando intervenía él en la zona de Caraballo, en El Progreso en Ah, Caraballo, atendía a los niños picapedreros, niños que ya, sí, sí, me trabajaban acuerdo. en las zonas, en los cerros, Claro, picando piedras, o sea, haciendo rodar piedras de las partes altas de los cerros para luego ablandarlas quemando llantas sí, alrededor sí, y partirlas con combas, ¿no? Todo así eso es. hacían adolescentes, hombres y mujeres. Y Freddy Calixto era el operador, el educador de calle encargado de ese Esos tema, niños. de los niños picapedreros, ¿no? Y bueno, en esos tiempos pues era complicado ese problema, ¿no? Entonces, luego en la pandemia hemos observado, me parece a mí, por lo que se observa, digamos, en los lugares periféricos, que estuviera creciendo, nuevamente estuviera reactivándose la migración interna, o sea, personas que vienen de las zonas rurales del Perú y están poblando las partes más altas de los cerros, de los distritos de Independencia, Comas, Caraballo. Parece que está llegando nueva población, al parecer son migrantes internos, porque ahora tenemos el problema grande de los migrantes externos, que son principalmente venezolanos, ¿no? Pero me refiero a estos migrantes de las zonas rurales del país, que además estarían migrando luego de la pandemia porque están empobrecidos más. O sea, han muerto los familiares, los papás, los abuelitos en la pandemia y en sus lugares de procedencia no tienen ya cómo sobrevivir y piensan pues que aquí en Lima van a tener más oportunidades por lo menos de sobrevivir, ¿no? Y como que se estuviera reactivando y tuviéramos nueva población. Y eso, lo delicado es que los que recién llegan, tú sabes que no tienen agua, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo dentro de eso bueno, quiero destacar cómo la pandemia afectó a la mujer, ¿no? Entonces la mujer, aparte de hacer teletrabajo en casa, tenía que cuidar al hijo, tenía que cocinar. O sea que se complicó más todavía la chamba de las mujeres, porque encima tenía que educar vía virtual a los niños porque las escuelas no funcionaban. Entonces ya no hablábamos de doble, triple explotación, sino cuadro, ¿no? Y eso en la sociedad peruana y el gobierno peruano nunca lo resarció a las mujeres, ¿no? Y estoy hablando de la mayoría de las mujeres, porque claro, las mujeres de los estratos sociales más altos pues tenían cómo hacerlo, ¿no? Personas que las apoyaban en casa, etcétera. Ese es un tema, ¿no? El otro tema, o sea, el tema del cuidado recayó con más fuerza todavía para las mujeres. Entonces, cuando tú hablas de la migración interna, otra vez el tema de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres son fundamentalmente la pieza clave para el desarrollo de esas pequeñas migraciones cuando vienen a sentarse a la ciudad, que ahora
los traficantes de terrenos se las venden a ellos y la mujer otra vez a cargar el agua, sube el agua hasta la punta del cerro, jala la manguera para acá, la mujer. ¿Por qué? Porque como el hombre tiene que ir a buscar, a ganarse la vida como sea. Sí, ahí no hay No, escaleras, nada, no la hay agua gente, así es, potable. como decía Aurelia Ticona, que la escuché también, Sí, la ahora, gente sube, justo, sí. justo sube Te iba aunque a sea decir eso. arrastrándose, En porque yo el ya no programa puedo ni subir anterior ya. estuvo Aurelia Sí, sí, Ticona, la claro, conozco y ahorita. ella contaba que ha llegado a lugares así donde ha tenido Sí, que avanzar arrastrándose por el suelo así porque, es. Yo ya no subo. Cuando me han querido llevar el año pasado, yo digo, yo llego hasta acá, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar es a decirte, entonces, que la pandemia, en medio de tanta desgracia, hubieron pues jóvenes, ¿no? Como lo ha dicho muy bien, como Aurelia, como José Carlos Zúñiga, que curiosamente es mi hijo, como Zulay Reinaga, que es una joven de Tahuantinsuyo, como Ana Cueva, que es una profesora de Tupac Amaru, José Olaya en la parte alta, como la señora Yesenia, que no siendo del Comité Anticovid, era la secretaria general del pueblo y ella parecía la doctora del barrio, o del doctor joven Rafael Almonte, un chico muy comprometido con la comunidad, y él se iba a donde lo llevábamos. Yo no soy del comité anti-COVID, pero igualito yo trabajaba por el teléfono acá, están allá, están para acá, camina por acá entra. Así hemos trabajado. O sea, los comités anti-COVID, o sea, nosotros les hemos dado a algunos un soporte, no en el terreno, porque no podíamos salir, porque teníamos que claro, manifestarnos, pero sí desde atrás, ¿no? Entonces ha sido realmente una acción de solidaridad muy fuerte, ¿no? Que yo saludo. Hernán Cabezas de la zona de Tahuantinsuyo, Edgar Miranda del segundo sector de Independencia, ex Pampa de Cueva, o sea, la propia Aurelia Ticona, la propia Rosita Reyes, ¿no? Todo este engranaje, Carlos Méndez, todo este grupo de jóvenes que no tenían miedo a contagiarse y que estaban dispuestos a ir a cualquier parte del desierto. Cuando la gente moría, porque hasta hicimos una colecta para comprar un balón de oxígeno, por el teléfono lleven el balón para acá, lleven el balón para allá. Comenzamos a colaborar con nosotros para tener carpas en la última parte del 2020, del 2020, del 2021, y campañas de salud se les ocurre hacer a los chicos, y yo le digo con mucho cuidado. Yo también me tuve que ir porque decía, qué vergüenza, ¿no? Ellos están moviéndose. Había un señor de edad que ha fallecido, que era un Willy Sánchez, que era muy bueno y falleció. Nosotros le dijimos, te vas a contagiar, porque ella tenía 75 años. Y no, que yo no me contagio, porque se salió muriendo, ¿no? Entonces, si ellos van, ¿por qué no yo? Entonces compraron, hacemos chanchas para comprar carpas, decimos, o sea, el sector salud no existía. sí, no existía. Y lo más triste es que después vino el sector salud y no nos quería reconocer a ellos como promotores. Sí. Hasta le fuimos a hacer muy a la doctora. ¿Cómo? ¿Usted qué cerebro? ¿No los va a reconocer? Dejó de haber atención primaria, ¿no? Lo que llaman atención primaria. Cerraron los centros de salud. Cerraron. Incluso, mira, ellos tenían balones en el cuarto sector del ermitaño donde trabaja Aurelia, la doctora Caballero. Tenía balón. ¿Y sabe lo que me dijo? No lo puedo sacar. ¿Por qué, doctora? Porque si lo presto y no me lo devuelven, ¿cómo yo hoy el cambio de ataque? Porque a mí la gente me llamaba del cerro que vivía ahí porque querían un balón, teníamos un solo balón, y la gente llamaba de todos lados porque quería ese balón, y ese balón no se podía porque estaban teniendo a un moribundo. Entonces, doctora, usted, y nada, no entendía, la burocracia lo ganaba, ¿no? Y si no me lo devuelven, bueno, ha sido muy complicado hasta para el auxilio. O sea, una incapacidad del Estado para responder a esta situación, ¿no? O sea, el acceso a la salud, ahí quedó claro que en nuestro país no existe. No o sea, existía. Los pobres, así es, no la existía. salud para los pobres no... Claro. El pobre se muere. Así es. Y lo otro es que el impacto de la pandemia es un impacto generalizado para todos. El tema de la depresión. O sea, en algún momento lo escuché que a nivel mundial el COVID había impactado tan fuerte que había un problema de depresión, no solamente en el Perú, sino en otros países del mundo, ¿no? Y bueno, cada uno lo ha asumido con diferentes intensidades, ¿no? Y justo Gloria comentaba cómo es que la depresión ha crecido en la población juvenil, estudiantil, cómo es que el número de suicidios ha aumentado, porque también estaba viendo algunas cifras, cómo es que ha aumentado. Entonces, perdimos por todo lado. Y encima se vienen años de inestabilidad política, porque gana Kuczynski
y tenemos 4 presidentes en un solo periodo de gobierno. O sea, en 5 años tenemos 4 presidentes. Y, o sea, con una pandemia atrás, totalmente, digamos, frustrados por haber visto un Estado como el que hemos apreciado, y en medio de eso, elecciones, nuevas elecciones, sí. Gana Castillo, y todo el mundo dice que es toda la derecha, toda la gente que está en los poderes ya 200 años y se reciclan ahí, ¿no? Haciendo un paréntesis, a propósito de eso, ¿cómo ves tú el panorama para el 2026? O sea, tenemos creo que 38 partidos ya inscritos, sí, ¿no? Así es, y vamos a llegar a 50. A 50 por lo menos porque hay plazo todavía hasta el próximo año. Así creo. Es, no, este año mismo, pero ya se perfilan, ¿no? Sí, que van a aprobar 20 más, creo, y ya están pues los 50, ¿no? 50. Entonces estamos fregados. Entonces, como país, yo responsabilizo pues al gobierno de Alan García y Fujimori, porque son estos dos gobiernos, bueno, de manera más visible, quienes han desorganizado a la sociedad, o sea, han roto el poco tejido social que teníamos en las comunidades, ¿no? Las organizaciones vecinales, las asociaciones de mujeres, los comedores autogestionarios. Entonces ellos inventan su club de madres, politizan, sectarizan, y hacen clientelaje, encima les pagan sueldo a las señoras que cocinan. Entonces bacán, pues, ¿no? Entonces la gente o se va al partido de gobierno o como es. Entonces sí. Matan iniciativas, claro. Corrompen, le regalan refrigeradoras, licuadoras sí. A las mujeres, los fujimoristas. O sea, en la época del gobierno Fujimori se destruyeron prácticamente todas esas organizaciones sí. Que hemos mencionado que lucharon. Se corrompieron. Ellos estudiaron, ellos han sido muy hábiles con Montesinos. O sea, ¿cómo era, no? Gobierno para los grandes, para los grandes ricos del país, ¿no? Pero me alío con los pobres y les lleno la barriga, ¿no? Y les sí. Lleno de regalos. De dádivas, de regalos, sí. Y ahí comenzó la destrucción, sí. Que no nos podemos recuperar todavía. Y con Sendero, en esa misma época, con un Sendero que no era y ha sido un grupo terrorista. Nunca ha sido un grupo guerrillero. Ha sido un grupo terrorista dispuesto a matar a cambio de lo que fuere. Y entonces fue peor, porque era entonces entre el miedo del terrorismo, entre el chantaje de los gobiernos para ser corruptos, porque si tú no eras corrupto, pues estás fregado. Entonces destruyeron las coordinadoras de comedores, las coordinadoras de vaso derecho, las destruyeron, como también te decía Rojas, ¿no? Sí. Que también le he escuchado, ¿no? Entonces, bien difícil. Y con una campaña muy fuerte de consumismo y de individualismo y egoísmo de parte de este modelo económico neoliberal que pues encontró en nuestro país el caldo de cultivo propicio para crecer en sus inversiones mineras, ¿no? De defender este modelo de desarrollo del país con un Estado, entre comillas, chico, pequeño, con un Estado que supuestamente se iba a preocupar del tema del bienestar social. ¿Y qué vemos? ¿No? Sí. ¿Qué vemos? Así es, Esther. Y ahí las mujeres. Sí, las mujeres siempre. En la pandemia, bueno, las ollas comunes, hemos hablado acá de las ollas comunes, de los comités anti-COVID, fueron las mujeres las que se organizaron. Se reactivó la red de promotoras de salud. Claro, de las épocas antiguas. Entonces tú te preguntas, ¿no? Pero no solamente eso. Después de lo que hemos tenido estos gobiernos, a la par hemos tenido la guerra Rusia-Ucrania. Claro. En el contexto internacional, sí. Que también nos ha afectado por el tema de la subida del abono para la agricultura, sí. Que debiendo ser un polo de desarrollo prioritario en el Perú, no lo es. ¿No? Una agricultura mayormente familiar, que ocupa a 2 millones de peruanos, de familias peruanas, los ocupa, y que los gobiernos no han querido estimular, incentivar, apoyar con la modernización de las herramientas para mejorar la agricultura, y especialmente una agricultura que la necesitamos que sea orgánica y agroecológica, porque la alimentación peruana es fundamentalmente con productos importados, y si hay productos que consumen el Perú, lamentablemente con un alto grado de toxicidad, reconocido por la SENASA, que es un organismo del Ministerio sí. De Salud, donde tú te comes fresas y te estás comiendo puro químico.
¿no? O te comes cebolla china y te estás comiendo puro químico, o te estás comiendo pimentón. Entonces, con una serie de productos cancerígenos que a nadie les interesa sacarlos del mercado o controlar para que no se sigan produciendo así. Entonces, con una agricultura venida menos, y ahí las mujeres, con muy poco incentivo de parte del gobierno, porque hay un programa en el Ministerio de Agricultura, el programa Mujer, ¿no? Mujer Campesina, Sí, que les dio unos incentivos, pero que este gobierno sí. no los toma en Bueno, cuenta, ¿no? sí, Y entonces otra vez las mujeres tratando de... ¿sabes? sí, Entonces, en medio de toda la desgracia, tenemos a estos muchachos sí. del Comité Anti-COVID, de las ollas comunes, de los comedores autogestionarios, de las promotoras de salud, como tú bien has dicho. Tenemos gente, nutricionistas voluntarias como la propia Aurelia. Sí. Aurelia vive en el barrio, pero yo Sí. soy testigo de que se ha fajado con Sí. estos núcleos, ¿no? Entonces, Sí, ella es personal, es una operadora sí, del sector salud, pero además además su trabajo es de campo. así, y quiere a la 100%. gente, y Sí, se articula, por eso hablaba así ella es. de su núcleo. Bueno, de vamos a hacer un pequeño intermedio, Lisette, ¿no es cierto? Como solemos hacer en los programas, un intermedio musical. Hemos ubicado otra canción de mis épocas, de esas épocas de los años 70, A ver. así como El Profeta, que le hemos puesto ya en 2 programas. Ay, qué lindo. Ahora he ubicado otra que cantábamos siempre. A ver. Adelante, por favor, Lisette, mientras hacemos el intermedio, y vamos a pasar las fotitos de independencia, pues, que tenemos ahí, que nos hace llegar Freddy, yo creo que Claro. yo visito la zona con mis alumnos de la Universidad Hoy de sí he Montoya, visto, también qué bonito. Ah, de verdad que yo te voy a ahora comprometer a hacer algo más Adelante. de lo que haces. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta la esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer
amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo. Hemos puesto la esperanza en ti. Ya estamos en el aire. Muy bien, gracias. Gracias, Lisette. Excelente. Entonces, seguimos acá conversando con Esther Moreno. Bueno, en realidad tenemos muchos temas que conversar. Mira, con respecto a salud, estuve acá con Mario Ríos, hablando diversos temas. No sé, tú tienes conocimiento del problema del hospital Sergio Bernales. De Coyique. Sí, de Coyique, el hospital de Coyique, que, digamos, el sector salud ha priorizado Para su construcción. Claro, para su construcción, pero además estaría bajando de categoría, ¿no? Ese era el último. Sí. Uy, Estuvo acá Alberto Onofre, así lo vi. con él conversamos ese tema, ¿no? Bueno, porque estarían priorizando a la Cayetano Heredia, para darle, transferir ahí los servicios más importantes, lo cual significa que los equipos médicos, etcétera, serían prioritariamente para Cayetano Heredia, ¿no es cierto? Bueno, amigo, justo eso era lo que yo veía venir. Bueno, yo he trabajado más con el compañero Jorge Chumpitas, ¿no? Que dirige el Comité Pro Construcción del Hospital Cayetano Heredia, y que me invitaron él con Manuel Dangmeguf hace 800 años, cuando recién iban a formarlo, porque necesitaban de que también Independencia se articule a ellos, porque este hospital no era solamente para Comas, sino también para Independencia y también para Caraballo. Entonces, desde que lo formularon, yo decía, qué raro que la gente de la Cayetano, que siempre ha sido una elite, no diga ni Michi, ¿no? Porque naturalmente este era un hospital que iba a costar 700 millones. Entonces, en ese momento, te estoy hablando ahora, creo que está 800, 900, porque cada vez que van cambiando de directores va subiendo de precio. Y bueno, ya me di cuenta, pues ahora que se han movido las manos y las fuerzas. Es lo que nos comentaba Alberto Onofre. Grave. Me parece grave y una burla a la comunidad, porque la gente está luchándolo por lo menos 6 años, ¿eh? Eso, al menos de lo que conozco a través de Jorge, y porque yo he estado en la última reunión que han hecho con un congresista y con el nuevo director de este programa de infraestructura del Ministerio de Salud, donde él dijo que lo iba a sacar sí o sí, porque ya habían cambiado como 3, creo. Me parece muy grave y creo que la comunidad se tiene que movilizar, ¿no? Yo desde aquí, seguramente Jorge Chumita ya sabe, sería bueno que lo invites para que te den más detalles, pero creo que la comunidad, todos nos tenemos que, porque es una burla, ¿no? Porque la gente ha estado detrás de ese perfil y expediente técnico a la vez, que esa modalidad de contrataciones en el país lo que trae es más corrupción. ¿Por qué? Porque hacen el perfil y el expediente a la vez, y cada vez van descubriendo como un nuevo guapo, un entierro, y cada vez es una adenda, y cada adenda es tantos millones, ¿no? Entonces, sí. Claro, entonces felices de ellos, pues, porque nunca construyen, y van ganando, sin hacer nada. Claro. Entonces, me parece muy, muy grave, ¿no? Y creo que todos tenemos que unirnos, los de Independencia, los de Comas, los de Caraballo, Los Olivos, San Martín, Puente Piedra, Ancón, ¿no? Sí, porque ese es el ámbito. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la Cayetano debió haber promovido organización como hospital que es docente de tantos años. Mira, tú sabes que la Cayetano tuvo una época buena. En el año 1984, cuando yo estaba en la alcaldía, estaba de rector el doctor David Laiseca, y tenían un programa de medicina comunitaria. Ese programa de medicina comunitaria sí tenía interés en que la comunidad se organice,
Pero a la par también apareció una ONG que se llamaba Proceso Social, donde había gente que trabajaba en la Cayetano también, Sí, por eso y crearon el programa de delegados de salud. Un proyecto hermoso donde organizaban a la gente calle por calle, con una formación de salud preventiva, pero también asistencial. Hasta se dotaron de camillas para que cada cuadra tuviera una camilla para evaluaciones de salud que hacían los delegados. Creo que ha sido uno de los mejores modelos para el tema de la atención primaria. sí. Lamentablemente la Cayetano no le dio el vuelo necesario, cambiaron a Vilay Seca, estuvo el doctor Guerra García, que también miraba con simpatía el proyecto, pero ya cuando ellos se fueron ya no pasó nada. Entonces yo creo que la Cayetano debe recuperar ese modelo de organización que hizo la Facultad de Medicina Comunitaria en esas épocas. La Facultad de Medicina con el programa de Medicina Comunitaria. Creo que es lo único que hay que ha funcionado en Bolivia muy bien en las épocas de desgracia también, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo de la Cayetano. Siento mucho lo que está pasando, pero yo creo que el ministerio tiene que respetar lo ya acordado, lo ya convenido con el pueblo de Comas, ¿no? Y especialmente con el Comité de Salud de Coique, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. En cuanto al tema de la agenda de la mujer, yo había escuchado con detenimiento a las compañeras que justo acá he traído sus publicaciones, ¿no? Cómo es que ella reivindica que el derecho a la ciudad, naturalmente, es el derecho a vivir en armonía, en tranquilidad, con derechos garantizados, ¿no? Pero que son violentados permanentemente por todo el tema de la violencia contra ellas, la violencia contra las niñas, ¿no? El aumento del aborto clandestino, el aumento del embarazo adolescente, el aumento de las violaciones, el aumento del acoso sexual. O sea, esto no para, más bien siguen creciendo. Y sobre eso tenemos un alcalde de Lima que ha dicho que va a pedir que les transfieran en la vía de la descentralización las competencias que le corresponden al sector salud y educación. O sea, si así estamos, o sea, imagínate, pues, es porque no hace nada, ¿no? Ni para que le transfieran, ni de su propia iniciativa para inventarse un proyecto con la cooperación internacional y apoyar esta detención de la violencia, que tiene que ver también con demunas, o sea, defensorías de niños y adolescentes que no reciben un sol de los alcaldes. O sea, tienen el personal, pero no tienen nada de plata. O sea, ningún alcalde es creativo, ni el distrital, ni el metropolitano, ni el presidente de la región, en este caso el propio alcalde de Lima, tiene creatividad para pensar cómo hacerse de mayores ingresos económicos que permitan invertir en los programas de desarrollo humano, como estos que tienen que ver con el tema de la no violencia contra la mujer, o tienen que ver con la no violencia contra los niños, la niñez y la adolescencia, ¿no? Y cómo también tomar acciones preventivas, porque se pueden tomar acciones preventivas y no les da la gana ni siquiera de entrar a ese terreno, ¿no? Y entonces tenemos también una población femenina mayoritaria en la ciudad de Lima. Somos más de la mitad, somos 50 y pico, 51% de la población limeña, las mujeres, pues las mujeres, y a nadie se le ha ocurrido pensar que la mujer, para que rompa con esta cadena de violencia, necesita tener autonomía económica. Si la mujer no tiene autonomía económica, depende del hombre y aguanta el golpe. Y todas las agresiones y todas las modalidades de violencia, el hostigamiento sexual, el abandono, la violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica, ¿no? Entonces, necesitamos gobernantes, autoridades que entiendan que la mujer adulta, que no tuvo oportunidades de niña ni de adolescente para tener acceso a la educación, que no tuvo oportunidades para llegar a la universidad, ¿no? Porque no toda la educación tiene que ser universitaria, también la capacitación debe ser técnica, tecnológica, ¿no? Entonces, desarrolle programas formativos para las mujeres, para que incursionen en el mundo del trabajo, pero con, digamos, oficios o carreras técnicas que el mercado demande, y no las tradicionales que son de sobrevivencia de la sobrevivencia, que son yo te enseño a tejer, yo te enseño a hacer muñequitos, yo te enseño a hacer repostería. Eso no rompe la cadena de la pobreza. Eso aguantas hoy día, mañana. Sí. Entonces necesitamos autoridades, gobernantes, ministros, congresos que digan no, la mujer igual que el hombre tiene derecho al trabajo digno. Y entonces eso tiene que ver con el cuestionamiento de la política nacional también, sobre cuál es la visión de desarrollo del país. Si yo no creo que este país debe ser un país que industrialice los minerales, que los dejamos que se lo lleven por rocas sin ningún control,
bueno, vamos a estar con el 85% de gente en el trabajo informal. Por ejemplo, en Lima Norte, ¿ya? Cuando la PEC se iba a dar acá en Lima, que hace más de 10 años, no salió el fenómeno, hoy que entrar a la PEC va a ser lo Sí, la máximo, PEC, hoy claro. todo un... hasta yo estaba emocionada que participamos en la PEC. Sí. ¿Y de qué ganamos las mujeres en la PEC? ¿No? Decían, no, es que tenemos que... El Foro Asia Pacífico, ¿no es cierto? Claro. Que fue aquí la reunión. Así es. Y que creo que es nuevamente pronto. Sí, parece Sí, que sí. Y entonces que no, que las mujeres tienen que ser formadas en la tecnología para vender sus productos, ¿no? Y hacer digamos, el marketing con las nuevas tecnologías, que ya no tenemos que salir a vender a la calle, que todo lo podemos vender de manera virtual. ¿Pero qué vamos a vender? Si no tenemos capital de trabajo, si no tenemos formación laboral para hacer una producción que el mercado demanda. Entonces fue una ilusión. Ahí quedó todo. En esa época nomás, mira, ya sabíamos que éramos una economía fundamentalmente informal. En Lima Norte, todos sabemos, y en el país, el mayor rubro de ocupación es el comercio y el servicio, ¿no es cierto? Y la mayor parte que trabaja es mujeres. Y en Lima Norte, la mayor parte que trabaja en el sector comercio y servicios es mujer. Y de ese sector de mujeres, el mayor número es madres jefas de hogar, o sea, madres solteras. Sí. Dime tú, ¿qué han hecho los alcaldes distritales? ¿Qué ha hecho este grupo que hay en Lima Norte? ¿Tiene un nombre? La mancomunidad. ¿Qué ha hecho la mancomunidad de Lima Norte para las mujeres, para que incursionen en el mundo del trabajo? ¿Qué ha hecho las UGELES, la Unidad de Gestión Educativa Local? ¿Qué ha hecho la Dirección Departamental o Dirección Regional de Educación de Lima? Sí. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación para empoderar a la mujer desde el lado educativo, desde el lado formativo? Nada, absolutamente nada. Entonces crece pues la informalidad, Sí. crece la mujer en el comercio. Somos en el Perú vendedores de productos importados mayoritariamente chinos, ¿no? Entonces somos la gran tienda de la China aquí en el Perú, gracias al gobierno de la señora Dina, gracias a los congresistas de Fuerza Popular, de Renovación, del grupo del señor Acuña, de Avanza País del señor famoso que se vendía como el gran intelectual del mundo. Hernando de Soto. Hernando de Soto. Ya no está creo en ese grupo, pero... Así es igual. Sí. Somos digamos, vasallos del señor Luna. O sea, hay 4 familias ahora que son casi las dueñas del Perú. La familia Acuña, la familia Luna, la familia Fujimori, y me está faltando una familia. Cerrón. O sea, ellos, entre ellos, hacen lo que quieren en el Perú, y aquí no pasa nada. Entonces yo quiero hacer un llamado, primero a las mujeres, todas las mujeres que han sido entrevistadas aquí en el programa, a quienes felicito, saludo, y todas las que están en estos proyectos, en estas iniciativas, verdad que son mujeres valientes, mujeres honradas, mujeres luchadoras, porque nadie le da un sol para que ellas desarrollen ese trabajo con su comunidad. Esas mujeres tienen que empoderarse para entrar a la política, tienen que empoderarse para entrar a los partidos, pero no a cualquier partido, porque ahora hay que saber los antecedentes hasta policiales de los líderes políticos, ¿no? Para no ser nosotros sus conejillos de indias o ser utilizadas por ellos para sus intereses. Necesitamos mujeres que defiendan los derechos del pueblo. Tampoco cualquier mujer, porque yo puedo ser una mujer de los grandes estratos sociales, y siendo de los grandes estratos sociales, yo voy a defender a la minería ilegal, yo voy a defender a la tala ilegal, yo voy a defender al grupo Romero de Alecor, que compadre de Alan García, compadre de Fujimori, y yo voy a defender a los grupos de poder económico del país que nunca han aceptado que en este país la educación sea una educación de calidad para que nuestro pueblo despierte y para que nuestros jóvenes el día de hoy estén calladitos, sin reacción. Creo que con Mario Ríos decíamos aquí que ojalá podamos revertir esa situación que hemos comentado hace un momento de destrucción, hasta podríamos decir de corrupción que hubo de las organizaciones populares durante el gobierno de Fujimori, ¿no? A través de dádivas, regalos, se acostumbró a la gente a pedir, a recibir, y que dura, creo, hasta el día de hoy, y que no hemos podido revertir. O sea, hasta ahora tú convocas a las personas y te dicen qué cosas me vas a dar, ¿no? 30 años. Sí.
Tenemos 30 años de destruido tejido social en el Perú. Pero yo también, justamente te decía, ¿no? Con esta, o sea, más golpe no podíamos haber recibido, pues, ¿no? Y entonces sí, es entendible lo que ha pasado, pero como tú dices, no es tolerable. Entonces, cuando yo te veo a ti ir con tus estudiantes al barrio, a Independencia, o cuando yo veo a Paulina Luza, ¿no? Hablar en uno de los spots de la agenda política de la mujer, o cuando yo veo, por ejemplo, a la compañera de Lima Norte, Luz Medina, o cuando veo a una compañera que todavía no has invitado de Comas, que también ha estado metida en el tema del anti-COVID, Janet Fuentes. Cuando yo veo a Rosario Abanto de Comas, que ha sido dirigente de Vaso de Leche, que ahora no quiere saber nada porque habla de que hay una pudredumbre, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay semillas que pueden ayudar a rebrotar en este terreno muy complicado, pero hay semillas de esperanza. Tenemos que cambiar y hay jóvenes Sí. que tienen A valores. propósito de eso, estuvo Esther Rojas aquí, Sí, tu también tocaya, escuché. y ella me comentaba pues, que es dirigente del Vaso de Leche, pero de las antiguas, de los años Ella ha estado con 80. Marilena Moyano. Claro, no hablamos en público, pero sí me comentó que había estado con Marilena Moyano, etcétera, ¿no? Sí. Y hablábamos de esto también, ¿no? Bueno, Esther, el tiempo nos está ganando. Muy Ha bien. sido un gusto estar contigo. Yo a Así todas es. las personas que pasan por aquí, en realidad nos quedamos con ganas de hablar muchísimo más, entonces las comprometo para invitarlas nuevamente. Para la segunda. Para la segunda. No hay primera sin segunda. Sí, así es. Sí, yo creo que hay que hablar de un tema que es crucial para nuestras vidas, de cuidado. El cuidado, correcto. Lógico. Lo que nos decías. Cuidamos Me decías. cuando somos madres. Cuidamos cuando somos tías. Porque el enfermito en la casa, que vaya la tía a cuidar. Cuidamos cuando somos abuelitas. Mamita, el nieto no hay con quién se quede. Mamita, tú cuidas. Ah, ya, claro, vamos a cuidar. Entonces, toda la vida somos cuidadoras. O sea, esta sociedad nos ha asignado el rol de cuidadora, pero somos cuidadoras sin sueldo, porque ni el Estado nos reconoce, ni el sector privado lo reconoce. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol del Estado frente al tema del cuidado? ¿Cuál es el rol del sector privado frente al tema del cuidado? ¿Quién reproduce la fuerza laboral en el país? ¿No somos nosotros las mujeres? Sí. Entonces, ¿hasta cuándo? Sí. Y es tiempo. Muy bien. Esther Moreno, muchísimas gracias. Quedamos entonces comprometidos, ya conocidos directamente, o sea, hemos sido presentados por Freddy Calixto, que es el gran gestor en realidad de este programa, la verdad, porque es el que todas las semanas coordina las entrevistas. Sí, yo creo que Ha estado Freddy, aquí gracias, también Fredito. sentado y nos Así está es. escuchando y está ahora seguramente reenviando el link a todas las redes. Él está muy activo en eso. Entonces, gracias Esther nuevamente, Muchas amigos, gracias. amigas, gracias por seguirnos. Nos vemos. El programa queda, ya saben, colgado en las redes sociales, en el Facebook por el momento y pronto en otras redes sociales. Gracias Lisette Ortega, gracias Esther Moreno. Una gran joven ahí, detrás Sí, de sí. todo. Muy bien. Y a nuestro amigo, pues, que es reconocido después de muchos años. Oye, amigo, me voy a retirar entonces. Sí. Radio San